Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme contarles un par de historias de terror que solamente una bruja podría conocer. El tema de esta noche son hadas, pero las hadas no como Campanita o Tinkerbell, sino las hadas como las que se roban niños en el bosque y los cambian por otros seres. Hadas que simplemente desaparecen niños. Hadas que poseen a personas. De hecho, hay un caso muy conocido en Irlanda de un hombre que creía que su esposa estaba siendo poseída por las hadas y que no tuvo mejor forma de resolver esto que asesinándola. Tal vez podamos hacer una segunda entrega sobre historias reales de personas que hicieron cosas impensables por pensar que estaban siendo poseídos o contactados por las hadas. Esta noche vamos a leer un cuento de Sheridan Le Fanu. Este autor ya lo hemos tenido en el podcast, así que no me voy a detener demasiado en su biografía. En cualquier caso es bastante fascinante si quieren revisarla. Centrémonos mejor en estas criaturas que viven en el bosque y que al parecer pueden disponer de nosotros como deseen. Empecemos con El niño que se fue con las hadas. Al este de la antigua ciudad de Limerick, a unas 10 millas irlandesas bajo la cordillera conocida como las colinas de Slievelim, famosas por haber dado refugio a Sarsfield entre sus rocas y huecos, cuando las cruzó en su valiente descenso hacia los cañones y municiones del rey Guillermo, que se dirigían al ejército sitiador. Discurre una carretera muy antigua y estrecha. Conecta la carretera de Limerick a Tipperary, con la antigua carrera de Limerick a Dublín, y discurre por pantanos y pastos, colinas y hondonadas, pueblos con techos de paja y castillos sin techo, en un tramo de no más de 20 millas. Bordeando las saludables montañas de las que he hablado, en una parte se vuelve singularmente solitaria. Durante más de 3 millas irlandesas atraviesa un país desierto, un pantano ancho y negro, llano como un lago. Bordeado de matorrales, se extiende a la izquierda, a medida que se viaja hacia el norte y la larga e irregular línea de la montaña se eleva a la derecha, cubierta de brezos. Interrumpida por líneas de roca gris que se asemejan a los contornos audaces e irregulares de las fortificaciones, y surcada por numerosos barrancos, que se expanden aquí y allá en valles rocosos y boscosos, que se abren a medida que se acercan a la carretera. Un escaso pastizal, en el que pastaban algunas ovejas o vacas dispersas, bordea esta carretera solitaria durante varios kilómetros, y al abrigo de una loma y de 2 o 3 grandes fresnos, se encontraba no hace muchos años la pequeña cabaña con techo de paja de una viuda llamada Mary Ryan. Pobre era esta viuda en una tierra de pobreza. El techo de paja había adquirido un tono grisáceo y contornos hundidos, lo que demostraba cómo las alternancias de lluvia y sol habían dejado huella en aquel refugio perecedero. Pero independientemente de los demás peligros que la amenazaban, había uno contra el que estaba bien protegida gracias al cuidado de otros tiempos. Alrededor de la cabaña había media docena de cervales, como se llaman allí a los cervales, enemigos de las brujas. En las desgastadas tablas de la puerta habían clavadas 2 herraduras, y sobre el dintel y extendiéndose a lo largo del techo de paja crecían exuberantes parches de esa antigua cura para muchas enfermedades y profiláctico contra las maquinaciones del maligno, la siempre viva. Al descender hacia la puerta, en el claroscuro del interior, cuando los ojos se acostumbraban lo suficiente a la tenue luz, se podía descubrir, colgados a la cabecera de la cama con techo de madera de la viuda, sus rosarios y un frasco de agua bendita. Sin duda se trataba de defensas y baluartes contra la intrusión de ese poder sobrenatural y maligno, cuya proximidad recordaba constantemente a esta familia solitaria el perfil de Lisnavora, ese solitario refugio de las buenas personas, como se llama eufemísticamente a las hadas, cuya extraña cima en forma de cúpula se elevaba a menos de 1 kilómetro de distancia, pareciendo una avanzadilla de la larga cadena montañosa que la rodeaba. Era otoño y una puesta de sol otoñal proyectaba la sombra alargada de la embrujada Lisnavoura delante de la solitaria cabañita, sobre las onduladas laderas y flancos de Slievelim. Los pájaros cantaban entre las ramas de los melancólicos fresnos que crecían a lo largo de la carretera frente a la puerta.
Los 3 hijos menores de la viuda jugaban en la carretera y sus voces se mezclaban con el canto vespertino de los pájaros. Su hermana mayor, Nell, estaba dentro de la casa, como ellos decían, vigilando la cocción de las papas para la cena. Su madre había bajado al pantano para subir una cesta de turba a la espalda. Eso al menos era una costumbre caritativa, y si no ha caído en desuso, que continúe por mucho tiempo, que las personas más ricas al cortar la turba y apilarla en el pantano, hacían una pila más pequeña para los pobres, que podían tomar de ella mientras durara y así se mantenía la olla de papas hirviendo y la chimenea caliente, que de no ser por esa generosidad bondadosa, habría estado bastante fría durante los meses de invierno. Mary Ryan subió con dificultad por el empinado Boherim, cuyas orillas estaban cubiertas de espinas y zarzas, y encorvada dejó su carga. Volvió a entrar a su casa, donde su hija Nell, de cabello oscuro, la recibió con una bienvenida y la liberó de su cesta. Mary Ryan miró a su alrededor con un suspiro de alivio y secándose la frente, pronunció la exclamación típica de Munster. ¡Ay, Dios mío! Estoy harta de esto. ¡Que Dios lo bendiga! ¿Y dónde están los niños, Nell? Jugando en la carretera, mamá. ¿No los has visto al venir? No, no había nadie delante de mí en el camino, dijo ella, inquieta. Ni un alma, Nell. ¿Y por qué no los vigilaste? Bueno, están en el corral jugando allí, o alrededor de la parte trasera de la casa. ¿Los llamo? Hazlo, buena chica, por el amor de Dios. Las gallinas están volviendo a casa, ya ves. Y el sol acaba de ponerse sobre Nogdula. Así que la alta y morena Nell salió corriendo, y de pie en el camino miró a ambos lados, pero no vio ni rastro de sus 2 hermanitos, Con y Bill, ni de su hermanita Peg. Los llamó, pero no obtuvo respuesta de los pequeños y demacrados arbustos que rodeaban la cerca. Escuchó, pero no oyó el sonido de sus voces. Corrió por encima del escalón y detrás de la casa, pero todo estaba en silencio y desierto. Miró hacia el pantano, tan lejos como pudo ver, pero no aparecieron. Volvió a escuchar, pero fue en vano. Al principio se había enfadado, pero ahora le invadió un sentimiento diferente y palideció. Con un presentimiento indefinido, miró hacia la colina cubierta de brezos de Lisnaboura, que ahora se oscurecía en un púrpura intenso contra el cielo llameante del atardecer. Una vez más escuchó con el corazón encogido y no oyó nada más que el gorgojeo y el silbido de despedida de los pájaros en los arbustos que la rodeaban. Cuántas historias había escuchado junto a la chimenea en invierno sobre niños secuestrados por las hadas al caer la noche en lugares solitarios. Sabía que su madre estaba obsesionada con ese miedo. Nadie en los alrededores reunía su pequeño rebaño tan temprano como esta viuda asustada, y ninguna puerta en las 7 parroquias se cerraba tan temprano. Nell, que como todos los jóvenes de aquella parte del mundo temía a esos seres tan temibles y sutiles, les tenía aún más miedo de lo habitual, ya que sus terrores se veían contagiados y redoblados por los de su madre. Mirando hacia Lisnaboura, en un trance de miedo, se santiguaba una y otra vez y susurraba una oración tras otra. La interrumpió la voz de su madre, que le llamaba en voz alta desde el camino. Ella respondió y corrió hacia la parte trasera de la cabaña, donde la encontró de pie. ¿Y? ¿Dónde demonios están las bestias? ¿Las has visto por algún lado? Gritó la señora Ryan cuando la niña saltó la valla. ¡Ah, madre! Solo es que se han alejado un poco por el camino. Los veremos volver en un momento. Son como cabras, trepando por aquí y corriendo por allá. Y si los tuviera aquí, en mis manos, tal vez les daría una paliza. Que el Señor te perdone, Nell. Los niños se han ido, se los has llevado y no hay nadie cerca de nosotros. Y el padre Tom está a 3 millas de distancia. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién nos ayudará esta noche? ¡Ay, Dios! Dios mío, los niños se han ido. Calla, madre, tranquila. ¿No los ves venir? Y entonces gritó con tono amenazador, agitando el brazo y haciendo señas a los niños que se veían acercarse por el camino, que a cierta distancia tenía una ligera pendiente que los había ocultado. Se acercaban desde el oeste, desde la dirección de la temida colina de Lisnaboura. Pero solo eran 2 niños, y uno de ellos, la niña, estaba llorando. Su madre y su hermana se apresuraron a salir a su encuentro, más alarmadas que nunca. ¿Dónde está Billy? ¿Dónde está?, gritó la madre, casi sin aliento tan pronto como los oyó. Se ha ido, se lo han llevado, pero han dicho que volverá, respondió el pequeño con el pelo castaño oscuro. Se ha ido con las grandes damas, sollozó la niña. ¿Qué damas? ¿Dónde? Oh, Leo, Mastora, mi amor, te has ido por fin. ¿Dónde está? ¿Quién se lo ha llevado? ¿De qué damas estás hablando? ¿Por dónde se ha ido?
gritó angustiada. No pude ver a dónde se fue, mamá. Era como si se fuera a Luz Novora. Con un grito desgarrador, la mujer, fuera de sí, corrió sola hacia la colina, aplaudiendo y gritando el nombre de su hijo perdido. Asustada y horrorizada, Nell, sin atreverse a seguirla, la miró fijamente y rompió a llorar, y los demás niños alzaron sus lamentos en una estridente rivalidad. El crepúsculo se intensificaba. Había pasado mucho tiempo desde la hora en que normalmente se les encerraba con llave en su vivienda. Nell llevó a los niños más pequeños a la cabaña y los hizo sentarse junto al fuego de turba, mientras ella se quedaba de pie en la puerta abierta, esperando con gran temor el regreso de su madre. Después de mucho tiempo vieron regresar a su madre. Entró, se sentó junto al fuego y lloró como si se le fuera a romper el corazón. ¿Cierro la puerta, mamá?, preguntó Nell. Sí, hazlo. No he perdido ya bastante esta noche sin dejar la puerta abierta para que se fueran más de ustedes. Pero primero toma y rocía un poco de agua bendita sobre ti, Aquishla, y tráela aquí para que yo también me eche un poco sobre mí y sobre las criaturas. Y me extraña, Nell, que se te haya olvidado hacerlo tú misma, dejando salir a las criaturas tan cerca del anochecer. Ven aquí y siéntate en mis rodillas, Ashtora. Ven a mí, Mabournin, y abrázame fuerte en nombre de Dios, y yo te abrazaré fuerte para que nadie pueda separarte de mí. Y cuéntame todo. ¿Y qué fue el Señor entre nosotros y el mal? ¿Y cómo sucedió? ¿Y quién estaba involucrado? Y con la puerta cerrada con llave, los dos niños, a veces hablando juntos, a veces interrumpiéndose el uno al otro, a menudo interrumpidos por su madre, lograron contar esta extraña historia que será mejor que relate de forma coherente y en mi propio idioma. Los tres hijos de la viuda Ryan estaban jugando, como ya he dicho, en el estrecho y viejo camino frente a su puerta. El pequeño Bill, o Leum, de unos 5 años, con cabello dorado y grandes ojos azules, era un niño muy bonito, con todos los tonos claros de una infancia sana y esa mirada de sincera sencillez que no tienen los niños de la ciudad de la misma edad. Su hermanita Peg, 1 año mayor que él, y su hermano Con, un poco más de 1 año mayor que ella, completaban el pequeño grupo. Bajo los grandes y viejos fresnos, cuyas últimas hojas caían a sus pies, a la luz de una puesta de sol de octubre, jugaban con la alegría y el entusiasmo de los niños del campo, gritando juntos con el rostro vuelto hacia el oeste y la colina de Liznabaura. De repente, una voz sorprendente les llamó desde atrás con un chillido, ordenándoles que se apartaran del camino, y al volverse vieron algo que nunca antes habían visto. Era un carruaje tirado por 4 caballos que pateaban y resoplaban con impaciencia, ya que acababan de detenerse. Los niños estaban casi bajo sus patas y se apresuraron a apartarse a un lado del camino, junto a su propia puerta. Este carruaje y todos sus adornos eran antiguos y magníficos, y para los niños que nunca habían visto nada más bonito que un coche de turba y una vez una vieja calesa que pasaba por allí desde Killaloe, era un espectáculo deslumbrante. Aquí había un esplendor antiguo. Los arneses y adornos eran escarlatas y resplandecientes con oro. Los caballos eran enormes y blancos como la nieve, con grandes crines que al sacudirlas y agitarlas en el aire parecían fluir y flotar, a veces más largas y a veces más cortas, como si fueran humo. Sus colas eran largas y estaban atadas con lazos de cinta escarlata y dorada. El carruaje en sí resplandecía con colores dorados y blasonado. Había lacayos con alegres libreas y sombreros de 3 picos, como el del cochero, pero este llevaba una gran peluca, como la de un juez, y el cabello de los lacayos estaba rizado y empolvado, con una larga y gruesa coleta con un lazo que les colgaba por la espalda. Todos estos sirvientes eran diminutos y ridículamente desproporcionados en comparación con los enormes caballos del carruaje, y tenían rasgos afilados y cetrinos, ojos pequeños, inquietos y ardientes, y rostros astutos y maliciosos que alaban a los niños. El pequeño cochero fruncía el ceño y mostraba sus blancos colmillos bajo su sombrero de 3 picos, y sus pequeños ojos ardientes temblaban de furia en sus órbitas mientras hacía girar su látigo sobre sus cabezas, hasta que el azote parecía una estela de fuego al atardecer, y sonaba con el grito de una legión de filapuikis en el aire. ¡Detengan a la princesa en la carretera!, gritó el cochero con una voz aguda y penetrante. Detengan a la princesa en la carretera. Repitieron los lacayos uno tras otro, frunciendo el ceño por encima del hombro a los niños y rechinando los dientes.
Los niños estaban tan asustados que solo podían mirar boquiabiertos y ponerse pálidos por el pánico. Pero una voz muy dulce procedente de la ventana abierta del carruaje los tranquilizó y detuvo el ataque de los lacayos. Una mujer hermosa y, de aspecto muy distinguido, le sonreía desde allí y todos se sintieron complacidos por la extraña luz de esa sonrisa. El niño de cabellos dorados, creo, dijo la mujer posando sus grandes y maravillosamente claros ojos en el pequeño león. La parte superior del carruaje era principalmente de vidrio, por lo que los niños podían ver a otra mujer en el interior que no les gustaba tanto. Era una mujer negra con un cuello maravillosamente largo, alrededor del cual colgaban muchos collares de cuentas grandes de diversos colores, y en la cabeza llevaba una especie de turbante de seda con rayas de todos los colores del arco iris, en el que había fijada una estrella dorada. Esta mujer negra tenía un rostro casi tan delgado como una calavera, con pómulos altos y grandes ojos saltones, cuyo blanco, al igual que su amplia dentadura, contrastaba brillantemente con su piel, mientras miraba por encima del hombro de la hermosa dama y le susurraba algo al oído. Sí, el niño de cabello dorado, creo, repitió la dama, y su voz sonaba dulce como una campana de plata en los oídos de los niños, y su sonrisa los cautivaba como la luz de una lámpara encantada, mientras se asomaba por la ventana con una mirada de cariño inefable hacia el niño de cabello dorado y grandes ojos azules. Tanto que el pequeño Billy, al levantar la vista, le devolvió la sonrisa con un cariño maravillado, y cuando ella se inclinó y extendió los brazos enjollados hacia él estiró sus manitas y los otros niños no sabían cómo se tocaron, pero diciendo: «Ven y dame un beso, mi amor». Lo levantó, y él pareció ascender en sus pequeños dedos tan ligero como una pluma, y ella lo sostuvo en su regazo y lo cubrió de besos. Sin desanimarse, los otros niños habrían estado encantados de cambiar de lugar con su pequeño hermano favorito. Solo había una cosa que les resultaba desagradable y les asustaba un poco, y era la mujer negra, que estaba de pie y se estiraba hacia adelante, en el carruaje como antes. Se llevó a los labios un rico pañuelo de seda y oro que tenía entre los dedos y parecía introducirlo pliegue tras pliegue en su amplia boca, como para ahogar la risa que la convulsionaba, pues temblaba y se estremecía, al parecer por la alegría reprimida, pero sus ojos, que permanecían descubiertos, parecían más enfadados que nunca. Pero la señora era tan hermosa que todos se quedaron mirándola, y ella siguió acariciando y besando al niño pequeño que tenía en sus rodillas, y sonriendo a los demás niños. Levantó una gran manzana rojiza entre sus dedos, y el carruaje comenzó a avanzar lentamente. Con un gesto de cabeza, invitándoles a coger la fruta, la dejó caer por la ventana a la carretera. Rodó un poco junto a las ruedas. Ellos la siguieron y entonces dejó caer otra, y otra más, y así sucesivamente. Y lo mismo ocurrió con todas, porque justo cuando alguno de los niños que corrían al lado atrapaba la manzana rodante, ésta se deslizaba de alguna manera en un hoyo o se metía en una zanja, y al levantar la vista veían a la señora dejar caer otra por la ventana, y así continuaba la persecución, hasta que llegaron, sin saber muy bien cuánto habían avanzado, al viejo cruce que conducía a Ouni. Parecía que allí las pezuñas de los caballos y las ruedas del carruaje levantaban una nube de polvo maravillosa, que al quedar atrapada en uno de esos remolinos que hacen girar el polvo en forma de columna, incluso en los días más tranquilos, envolvió a los niños por completo y pasó girando hacia Liznaboura, con el carruaje, según imaginaban, conduciendo en el centro. Pero de repente se calmó. Las pajas y las hojas flotaron hasta el suelo, el polvo se disipó, pero los caballos blancos y los lacayos y el carruaje dorado, la dama y su pequeño hermano de cabello dorado, habían desaparecido. En ese mismo instante, el borde superior del sol poniente desapareció repentinamente tras la colina de Connogdula, y se hizo el crepúsculo. Cada uno de los niños sintió la transición como una sacudida, y la vista de la cima redondeada de Liznaboura, que ahora se cernía sobre ellos, les infundió un nuevo temor. Gritaron el nombre de su hermano, pero sus gritos se perdieron en el aire vacío. Al mismo tiempo, les pareció oír una voz hueca que les decía cerca de ellos: «Id a casa». Al mirar alrededor y no ver a nadie, se asustaron y cogidos de la mano, la niña llorando desconsoladamente y el niño pálido como la cera por el miedo, corrieron a toda velocidad hacia casa para contar, como hemos visto, su extraña historia.
Mary Ryan nunca volvió a ver a su querido hijo, pero sus antiguos compañeros de juego vieron algo del niño perdido. A veces, cuando su madre se ausentaba para ganar un poco de dinero haciendo heno y Nellie lavaba las papas para la cena o lavaba la ropa en el pequeño arroyo que fluía en el hueco cercano, veían el bonito rostro del pequeño Billy asomándose con picardía por la puerta y sonriéndoles en silencio. Cuando corrían a abrazarlo con gritos de alegría, él se retiraba, aún sonriendo con picardía, y cuando salían al aire libre ya se había ido y no podían ver rastro alguno de él por ninguna parte. Esto ocurría a menudo, con ligeras variaciones en las circunstancias de la visita. A veces se asomaba durante más tiempo, otras durante menos. A veces metía su manita y con el dedo doblado les hacía señas para que lo siguieran. Pero siempre sonreía con la misma mirada pícara y el mismo silencio cauteloso, y siempre había desaparecido cuando llegaban a la puerta. Poco a poco estas visitas se hicieron cada vez menos frecuentes, y al cabo de unos 8 meses cesaron por completo. El pequeño Billy, perdido irremediablemente, ocupó un lugar en sus recuerdos junto a los difuntos. Una mañana de invierno, casi un año y medio después de su desaparición, cuando su madre había salido hacia Limerick poco después del canto del gallo para vender algunas aves en el mercado, la niña, acostada junto a su hermana mayor que dormía profundamente, oyó en la penumbra de la mañana que se levantaba suavemente el pestillo y vio al pequeño Billy entrar y cerrar la puerta con cuidado tras de sí. Había suficiente luz para ver que estaba descalzo y harapiento, y que parecía pálido y hambriento. Se dirigió directamente al fuego, se acurrucó sobre las brasas de turba, se frotó las manos lentamente y pareció temblar mientras recogía la turba humeante. La niña agarró a su hermana con terror y le susurró: Despierta, Nelly, despierta. Ha vuelto Billy. Nelly seguía durmiendo profundamente, pero el niño, que tenía las manos extendidas cerca de las brasas, se giró y miró hacia la cama. Según le pareció a ella con miedo, y vio el resplandor de las brasas reflejado en su delgada mejilla cuando se volvió hacia ella. Se levantó y se dirigió de puntillas rápidamente hacia la puerta, en silencio, y salió tan silenciosamente como había entrado. Después de eso, nadie de su familia volvió a ver al niño. Los médicos de hadas, como se denomina a los traficantes de lo sobrenatural, a los que se recurre en estos casos, hicieron todo lo que estaba en su mano, pero fue en vano. El padre Tom bajó e intentó lo que podían hacer los ritos sagrados, pero tampoco obtuvo ningún resultado, así que el pequeño Billy estaba muerto para su madre, su hermano y sus hermanas, pero ninguna tumba lo acogió. Otros, a quienes el afecto apreciaba, yacían en Tierra Santa, en el antiguo cementerio de Abington, con lápidas que marcaban el lugar donde los supervivientes podían arrodillarse y rezar una oración para el descanso del alma del difunto. Pero no había ningún punto de referencia que indicara dónde estaba escondido el pequeño Billy de sus amorosos ojos, a menos que fuera en la vieja colina de Lisnaboura, que proyectaba su larga sombra al atardecer ante la puerta de la cabaña, o que blanca y difusa la luz de la luna, en años posteriores, ocuparía la mirada de su hermano cuando regresaba de la feria o del mercado, y le arrancaría un suspiro y una oración por el hermanito que había perdido hacía tanto tiempo, y al que nunca volvería a ver. Esta ha sido la historia de esta noche. ¿Qué les ha parecido la historia del pequeño Billy que se fue con las hadas? A mí en lo personal me parece una historia bastante triste. Desde el puro inicio la mamá estaba claramente aferrada a la idea de que hadas o brujas iban a hacerle algo malo, probablemente porque sabía el lugar en el que vivía y bueno, había vivido toda su vida ahí, ¿quién la puede culpar? Y al final fue lo que le pasó. Literalmente se fue unas horas de su casa, dejó entre comillas todo en orden, porque bueno, ese es el orden que se podía tener en ese tiempo siendo una viuda, ¿verdad? Y cuando volvió ya no tenía a su pequeño hijito. Me parece sumamente triste, también me parece sumamente triste el hecho de que después el niño cuando lo vuelven a ver está tan famélico, está tan al borde de morir de inanición, prácticamente es como lo que nos quieren dar a entender. Y el hecho de que sus hermanitos de hecho ni siquiera notaran que estaban en peligro, era como que todos desearían haber sido Billy, desearían haber sido el niño que se fue con las hadas y que no volvió.
No sé, en general me parece una historia bastante desoladora, bastante cosas que pasan en la Irlanda rural de la época de, no sé, 1600, una cosa así, 1800, digamos. Pero, no sé, al mismo tiempo es fascinante. Me llama un montón la atención todo esto de las hadas y cómo creen que son y lo malas que son. Tal vez esa no sea la palabra. Pícaras que son, podría ser. Es que pícaras me parece que tiene muchas connotaciones diarias que no son las que le quiero dar. Pero sí, por ahí va. Em, yo me acuerdo que mi abuela tenía una historia de una prima de ella que se la habían llevado los duendes, que bueno, los duendes son, al menos en Costa Rica, muy similares a lo que son las hadas en Irlanda, nada más de que los duendes acá siempre son bastante feos, o al menos parecen bonitos y niños hasta que uno los determina bien y se dan cuenta que son como ancianos, muy, muy ancianos. Pero bueno, mi abuela dice que ella estaba jugando con la prima y con creo que una hermana cuando era muy pequeña y que del patio los empezó a llamar con la manita un ser súper pequeñito y que este ser pequeñito le sonreía y que se veía como súper bueno y tenía ropa de colores y que cuando se acercaron un poco, tipo en la cocina, después de la cocina ya se salía de la casa, ella empezó a notar que la sonrisa era como rara, que tenía muchos dientes, que tenía muchas arrugas en la cara y que en general se veía como malo. Entonces le dijo a la prima que no salieran. Y la prima como que se burló de ella y le dijo que nada que ver, que todo estaba bien y que se iban a divertir. Y salió a jugar con este ser. Y mi abuela se quedó adentro porque le daba miedo. Y bueno, su prima, perdón, nunca volvió a aparecer. Al menos si creemos la historia que me contaron cuando era muy niña. ¿En su familia existe alguna historia de duendes? ¿Han visto ustedes algún duende o algún hada? Déjenos saber en los comentarios. Esto ha sido todo por esta noche. Espero que lo hayan disfrutado. Yo, la verdad, disfruto bastante haciéndolo. De hecho, esto es un capítulo que estoy dejando grabado desde algunas semanas antes de lo que ustedes lo van a escuchar. En este momento estoy de viaje. Espero que todo esté bien y espero que nos veamos más con menos tiempo en el centro la próxima semana. Recuerden que pueden seguir el podcast en las diferentes redes sociales. Recuerden compartirlo y esas cosas en las partes en la cual les pido por favor que lo compartan y que si no les gusta se lo pasen a un enemigo y esas cosas. Ustedes saben cómo va. Si tienen alguna historia real o ficticia, la pueden enviar a alguno de los dos correos del podcast, que son historiasdelabruja@gmail.com o cuentosdelabruja.podcast@gmail.com. Me despido por esta noche y como siempre,